Cuando nosotros escuchamos la palabra, le repito, siervos, la podemos entender así hasta como un empleado, cosas como esas. Pero no es lo mismo, amados, decir esclavo del Mesías. No es lo mismo para nuestro idioma decir esclavo del Mesías que siervo del Mesías. Un siervo hasta se escucha un poquito más ligero. Esclavo del Mesías, entonces, amados, es un nivel mucho más alto de compromiso con nuestro Creador y, por supuesto, amados, aquí un nivel al cual Él nos está llamando a acceder, entender y vivir conforme a ese estatus que Él nos ha dado, amados. Y entonces, por eso, amados, vamos rápidamente al libro de Levítico, capítulo 25, amados, verso 55, amados. Levítico, Vallecrá, capítulo 25, amados, verso 55, amados, para que veamos qué es lo que estamos también conmemorando en estos días que se acercan, los días de Pesaj, amados, los días de los panes sin levadura, donde por supuesto el mundo judío y todos aquellos que guardan Torah conmemoran o celebran la salida de Egipto, amados. Pero más sin embargo, amados, ese, amados, no es solamente o el único mensaje. Nosotros, amados, debemos entender en qué estatus estamos, en qué nivel, por decirlo así, en qué lugar nos pone el Mesías al llegar a sus caminos, en qué nivel puso el Eterno al pueblo de Israel cuando lo sacó de la tierra de Egipto. Y es que este tema es crucial para celebrar bien la fiesta de Pesaj, amados. Este tema es importante, es vital para celebrar bien la fiesta de Pesaj, amados. Levítico, entonces, amados, capítulo 25, verso 55. Y dice de la siguiente forma, amados, espero que lo tengan ustedes, amados, ahí en sus casitas. Dice de la siguiente forma este pasaje: porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto, yo el Eterno, su Elohim. Entonces, amados, aquí les decía, aparece siempre la palabra siervo, pero ya les platiqué, amados, que esta es una traducción un poquito más leve. Realmente lo que debería decir, es esclavos, porque mis esclavos son los hijos de Israel, son esclavos míos, los cuales saqué de la tierra de Egipto, yo el Eterno. Amén. Entonces, cuando escuchamos la palabra esclavo, lógicamente parece un poquito agresivo el término, parece un poquito fuerte el término, porque nadie, por supuesto, quisiera ser esclavo de otra persona, nadie quiere ser esclavo de algo. Mas, sin embargo, amados, vamos a entender que este es el estatus nuevo al cual el Mesías nos trajo a nosotros, los creyentes en el Mesías de entre las naciones, y es el estatus que el Eterno dio al pueblo de Israel cuando lo sacó de la tierra de Egipto, amados. Él, amados, también nos llama reyes, nos llama Kohanim, traducido como sacerdotes, pero, amados, aquí, ¿en qué existe el contraste o por qué hay los dos términos como reyes o esclavos o siervos, amados? Bueno, somos un pueblo llamado a la realeza, es decir, el pueblo de Israel fue un pueblo llamado a la realeza, un pueblo diferente, un pueblo especial, un pueblo de renombre, como la misma Torah lo dice, amados. Más sin embargo, amados, ese pueblo tiene un soberano, ese pueblo tiene un rey, ese pueblo, amados, aquí tiene un compromiso eterno con su Creador, y por eso nos convierte en esclavos, amados. Entonces, amados, nuestro estatus no es de un ser libre. Eso es sumamente importante, amados, para que podamos comenzar bien el tema y podamos entender bien la fiesta de los panes sin levadura, amados. Que nosotros no, amados ajín, somos seres libres. ¿Qué significa esto, amados ajín? Que nosotros, amados, no somos personas que podamos hacer lo que queramos, que no somos personas que podamos hacer lo que se nos plazca, que no fuimos llamados a hacer lo que bien se nos antoje, perdóname la expresión. Somos personas, somos individuos que fuimos llamados a un compromiso sumamente importante, amados, que es de por vida, amados. Un esclavo, amados, había excepciones, por supuesto, pero prácticamente no. Un esclavo era llamado a servidumbre perpetua. Un esclavo era llamado siempre, amados, a servidumbre perpetua. Para entender qué es nuestro compromiso, o cuál es nuestro compromiso con el Creador, amados, necesitamos entender según la Torah cuál era el papel y el lugar de un esclavo en los días de la Torah. Y vemos en la Torah claramente, amados, que un esclavo tenía bastantes compromisos.
Pero también, amados, aquí un esclavo, amados, tenía reglas, aún siendo esclavo. Eso es algo muy importante, amados, porque en las culturas paganas, como la cultura romana y otras, egipcia, por ejemplo, donde también se tomaban esclavos a servidumbre, era un papel muy diferente al papel hebreo. El Eterno, como hemos visto, como lo vimos en el tema del juicio de Yeshua, Él mandó hacer cosas a su pueblo, pero nunca semejantes a las cosas que las naciones hacían en sus naciones, valga la redundancia. Y esto, en cuanto a la esclavitud, es lo mismo, amados. Las naciones tomaban esclavos para afligirlos, para humillarlos, para atormentarlos, para matarlos con fatiga y todo eso, amados. Mas, sin embargo, el Eterno no permitió que su pueblo tuviera esclavos para que vivieran de la misma forma. El Eterno, bendito sea, amados, permitió que hubiera esclavos en su pueblo con un estatus, no con un estatus, perdónenme la expresión, sino con reglas diferentes, amados. Esto significa, amados, que a pesar de que el pueblo podía tener esclavos, el pueblo debería, amados, aquí conducirse con esos esclavos de una forma diferente, amados. Repito, amados, la Torá del Eterno no es como las leyes de la tierra, como código Hammurabi, que es de la misma época, o como cualquier otro código, los códices encontrados en Asiria, con escritura en escritura en piedras y todo eso, amados, aquí donde narra cómo eran los esclavos, etcétera, en ese tiempo. La Torá, amados, aquí es muy diferente a las leyes de la tierra. La Torá marca algo muy distinto, amados, pero eso será otro tema cuando lo veamos más a detalle. Ahora, el punto más importante acá es este, amados, que nosotros, amados, aquí fuimos llamados a una relación, amados, aquí de esclavos con el Eterno. Y repito, amados, aquí este es un compromiso de por vida. El estatus de esclavo no es algo que se rompa cuando yo quiera o que lo tome solamente en parte, en un día sí y en un día no. El Eterno nos manda, amados, aquí a vivir como esclavos de Él perpetuamente, amados, de día y de noche, sea Shabbat o no sea Shabbat. Cualquier día en el que estemos viviendo, cualquier año, cualquier lugar en donde nos encontremos, nosotros, dice claramente la Torá, somos esclavos del Eterno. Somos siervos de Él y ese es el tema de esta noche, siervos del Mesías. Algo muy importante entonces, amados, de recapitular en nuestra vida es lo siguiente, que nosotros cuando venimos al Mesías, pensamos, amados, que nosotros venimos a una vida donde no hay reglas, o más bien mucha gente piensa que viene a una vida donde no hay reglas, donde no hay compromisos, donde no hay un estatus, amados, aquí en el cual nosotros nos encontremos comprometidos con alguien. Y como hemos tocado en otros temas, mucha gente no quiere acudir, por ejemplo, a una congregación, mucha gente no quiere estar bajo ninguna autoridad porque sienten que son libres. Eso es una mentira, amados, que no es, por supuesto, dada por el Eterno en ninguna forma, amados. En ninguna parte de la Escritura el Eterno enseña a que los hombres se comporten como quieran, amados. El Eterno nunca, amados, nunca dejó ese estatus para su pueblo. En ninguna forma lo dejó y nunca, amados, aquí lo va a permitir. Por eso, amados, aquí el Eterno, bendito sea, quiere que nosotros, amados, aquí entendamos, ese estatus en el que estamos. Eso es sumamente importante, amados, para entender sus fiestas. ¿Por qué, amados? Porque un siervo no tiene, amados, aquí dominio ni autoridad sobre su propia vida. Un siervo no puede decirle a su señor: este día vendré a trabajar y este día no vendré a trabajar. Este día saldré de mi casa a hacer mis actividades normales y este día no saldré de mi casa para hacer mis actividades normales. Un esclavo no tiene facultad sobre su tiempo. Número uno, un esclavo no tiene facultad sobre su propia familia, inclusive. No lo tiene según la Torá. Eso es algo fuerte, pero no lo tiene. Un esclavo no tiene facultad sobre sus bienes. De hecho, inclusive ni bienes tiene, o tiene muy poquitos. Un esclavo no tiene autoridad ni sobre su propia vida, amados. Un esclavo no tiene, amados, autoridad ni legalidad sobre nada de lo que tiene en esta tierra. O inclusive, amados, un esclavo no tiene nada en esta tierra. Un esclavo no posee nada en esta tierra. Las cosas según la Torá que podía poseer una persona esclava en un estatus de esclavo en Israel, solamente eran mientras estaba con su amo. Pero si él quería abandonar en cierta forma a su amo, perdía absolutamente todo lo que poseía.
inclusive a su propia familia según la bendita Torá. Por eso dice la Torá que si el esclavo va a salir libre, necesita dejar a su familia, si consiguió a su familia en estado de esclavitud. Pero si quiere conservar a su familia, el esclavo debería ser siervo permanente de su Señor. O sea, amados, aquí en pocas palabras, el esclavo no sentía poseer nada en esta tierra. Repito, amados, un esclavo en este mundo, amados, no es dueño de su vida, no es dueño de su economía, no es dueño de su tiempo, no es dueño de su familia inclusive, no es dueño de nada, amados. Un esclavo se encuentra totalmente bajo el yugo de un Señor. En este caso, amados, el Eterno le decía al pueblo de Israel: yo lo rescaté de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, para ser mis esclavos, amados. Así que, amados, el estatus del pueblo judío, del pueblo de Israel, no cambió, solamente cambió de dueño, amados. Solamente cambiamos de Señor, solamente cambiamos de dueño, de Faraón a Elohim bendito, creador de todas las cosas. Ese fue solamente, amados, el cambio que tuvimos en Pesaj, amados. Por eso repito, amados, muchas personas piensan, amados, que pueden hacer lo que quieran, que tienen la libertad, o más bien el libertinaje para hacer lo que quieran. Pero esto, amados, aquí es totalmente, amados, aberrante ante los ojos del Eterno. Nadie, amados, aquí que realmente tenga al Mesías en su corazón puede sentirse, amados, dueño de algo. Para empezar, dueño de su propia vida, en pocas palabras. La persona que se cree dueño de su propia vida, de sus propios actos, como dicen, como había una marcha en esta semana porque era Día Internacional de la Mujer, decía una marcha y una frase: yo decido sobre mi cuerpo, anunciando el aborto. O buscando que el aborto sea algo totalmente normal y algo totalmente permitido sin ninguna represalia. Y entonces la gente dice: yo soy dueño de mis actos, yo soy dueño de mi vida, yo soy dueño de mi economía, yo soy dueño de todo, yo soy dueño de mi tiempo. La persona que realmente tiene a Yeshua como Mesías sabe que no es dueño absolutamente de nada, porque tenemos un estatus de esclavo, amados. Un estatus que no nos da derecho a nada, amados. Si yo tengo algo hoy, es porque el Eterno ha querido que así sea. Y todo lo que hoy poseo en apariencia es simplemente del Eterno. Recuerda, el esclavo no posee absolutamente nada. No es dueño de su tiempo, repito, no es dueño de su familia, no es dueño de nada en esta tierra, amados, nada, no tiene una ciudadanía inclusive. El esclavo es eso, es esclavo, no tiene inclusive una ciudadanía, la cual le respalde, la cual le ayude. El esclavo no tiene para nada eso, amados. Por eso decíamos, amados, nosotros fuimos llamados a ser esclavos. Eso es lo que se tiene que grabar en nuestro corazón. No esclavos de un hombre, por supuesto, no esclavos de una religión, no esclavos de algo, sino esclavos del Mesías, amados, esclavos del Eterno. Ahora bien, amados, vamos a ver por ello uno de los ejemplos, amados, más importantes que nosotros tenemos para seguir en esta tierra, amados. Nosotros, amados, como creyentes en el Eterno, en el Dios de Israel, tenemos parámetros que seguir, personajes, es decir, hombres justos y mujeres justas que marcaron la historia de nuestro pueblo. Y entonces están esas personas para poder seguirlos, amados ajín, para poder tomar ejemplo de sus vidas. Mas sin embargo, amados ajín, nuestra vida no tiene un límite humano. ¿A qué me refiero? Que un humano, alguien en esta tierra, no es nuestro concepto a seguir, no es, amados ajín, nuestro máximo a seguir, porque estaríamos mal, amados. Nosotros tenemos un concepto, una figura a seguir, a copiar, a imitar, y esa figura es Yeshua HaMashiach y nadie más. No tenemos aquí a un ser humano a quien copiar, no debemos hacerlo, porque entonces seríamos siervos, esclavos de los humanos y no siervos del Mesías, amados. Mas sin embargo, les decía, amados, tenemos gente, personas, amados, que marcaron la historia con su fe y que son ejemplos para nosotros, para forjar nuestra alma y llegar al punto más importante de nuestra vida, que es ser siervos del Mesías, amados. Y un ejemplo, amados, el más importante, sin lugar a dudas, que nosotros tenemos como creyentes de entre las naciones, de cómo ser un esclavo del Mesías, amados, lo tenemos, amados, sin lugar a dudas, en Shaul, en Pablo, amados, el siervo del Mesías, el esclavo del Mesías.
Pablo, amados aquí, Pablo, Shaul, nos enseña, amados aquí, o más bien él nos enseña la forma en que nosotros, amados, necesitamos comportarnos, necesitamos dirigirnos para realmente ser siervos del Mesías, y él nos da, amados, con su propia vida, un claro ejemplo, amados aquí, de lo que el Eterno bendito sea, amados, quiere de nosotros para realmente ser, amados, como Él lo quiere y como Él nos dejó, que es la imagen de su Hijo, la imagen de Yeshua. Ahora bien, amados, vamos entonces rápidamente a Romanos capítulo 1, verso 1 y verso 2, amados. Romanos capítulo 1, verso 1 y verso 2, para que nosotros, amados, aquí entendamos el tema de esta noche, amados. Para que nosotros entendamos, amados, el tema de esta noche. Y entonces, en Romanos capítulo 1, verso 1 y 2, amados, dice lo siguiente, amados. Por eso les decía, amados, nosotros no tenemos o no debemos tener un concepto humano para llegar como un límite o como alguien a quien imitar, sino más bien o más como un tope al cual llegar. Nosotros tenemos a Yeshua. Él es la imagen clara. Él es, amados aquí, el parámetro para poder llegar y copiar su conducta, copiar su enseñanza, copiar su vida, amados. Pero nos dejó siervos en el camino a los cuales necesitamos mirar y aprender de ellos para poder así imitar la fe de Yeshua. Y sin lugar a dudas, amados, el enviado, amados, la imagen más grande que tenemos de un siervo, de un esclavo del Mesías es Pablo. Y hoy vamos a aprender algo muy importante que ya les venía comentando en otros temas sobre Pablo, Shaul. Y entonces, amados, Romanos capítulo 1, verso 1 y 2, dice lo siguiente, amados aquí. Pablo, siervo de Yeshua HaMashiach, llamado a ser enviado, apóstol, enviado, apartado para las buenas nuevas de Elohim, que él había prometido antes por sus profetas en las sagradas escrituras. Bueno, el verso 1 dice, Pablo, siervo de Yeshua HaMashiach. Y ya vimos que siervo realmente es esclavo. La palabra siervo es un término muy, amados aquí, leve. Realmente la palabra que ya aparece en griego, en hebreo y en cualquier otro idioma es esclavo, amados. Pablo, esclavo de Yeshua HaMashiach. Entonces, amados, Pablo es un ejemplo para nosotros, para los que hemos venido a la fe del Mesías de entre las naciones, amados. Pablo es un ejemplo para nosotros muy grande, amados. Pero en tantas cosas podemos aprender, o tantas cosas podemos aprender de Pablo, de Shaul, pero la que más, amados, impacta, la enseñanza más fuerte que él nos deja en todo sentido, amados, es esta: es cómo ser un verdadero esclavo del Mesías. ¿Cómo nosotros, amados, podemos llegar a ser esto? Un esclavo del Mesías. Entonces, amados, Pablo, Shaul, como es su nombre anterior en hebreo, amados, nos dejó esta enseñanza, amados, que él, amados, había renunciado a todo, había renunciado a todo título, había renunciado a todo estatus, a todo lo que poseía, para convertirse simplemente, amados, en un siervo, esclavo del Mesías. En la actualidad, amados, y en la antigüedad, es muy común que las personas se presenten por los títulos que poseen, amados, y eso para ellos es ser llamado grande, amados. Entonces, la gente, amados, estudia ciertas cosas. Yo te he comentado, he visto títulos de ciertos institutos que realmente no son ni autorizados, nombrando a gente doctores en teología y doctores hasta en ciencias mesiánicas, cosas que ni tan siquiera existen. Ciencias mesiánicas, ciencias bíblicas, etcétera, doctores, licenciados, pastores y no sé qué tantas cosas de institutos que ni tan siquiera son reales. Y entonces la gente está buscando a toda costa, amados, un título en esta tierra para ser llamado grande, amados. Pablo lo tenía, pero Pablo hizo lo contrario, amados. Pablo, Shaul, ahorita les voy a explicar, amados, a continuación les voy a explicar por qué estoy usando el término Pablo y no Shaul como tanto se usa a veces, y que créanme que a veces sí es incorrecto. Yo lo voy a explicar, amados. Bueno, antes de eso, les decía, amados, Pablo, amados, no fue anunciando un título, no fue anunciando un cargo. Pablo se fue anunciando a sí mismo como
esclavo del Mesías, amados, como siervo de Yeshua HaMashiach, como esclavo de Yeshua HaMashiach. Para él lo más importante no era ser llamado rabino, no era ser llamado rab, no era ser llamado apóstol, ni tan siquiera, no era ser llamado, amados ajín, doctor en teología y ciencias de la comunicación bíblica, y no sé qué tantas cosas le ponen. No era para Pablo eso, amados. Para él eso era inclusive hasta basura, amados. Para Pablo el nivel más alto que tenía era ser esclavo del Mesías, amados. No un título, sino simplemente el estatus más grande que él sabía que era lo que importaba, que era esclavo, amados. Les repito, amados, en nuestra sociedad y en toda sociedad del mundo, amados, lo más importante son los títulos, lo más importante son los cargos, son los nombramientos. Este miércoles veíamos cómo la Iglesia Católica tomó el control a través de los llamados nombramientos jerárquicos o cargos jerárquicos, que son los de obispo, diácono, presbítero, etcétera, etcétera. Y a través de esos cargos supuestamente tienen la autoridad para imponer cosas sobre otros. Pablo nunca se llamó presbítero, diácono, etcétera, etcétera. Pablo se llamó esclavo del Mesías, amados. Por eso les decía, amados, estas son las enseñanzas más importantes que nosotros necesitamos aprender de los enviados reales del Mesías, porque muchos se nombran enviados y no son ni tan siquiera, amados, enviados del Mesías, o conocidos como apóstoles, shaliach, o como se digan en hebreo. Pablo era un verdadero enviado del Mesías, pero sobre todo él se autonombró esclavo del Mesías. No de otra forma, amados, sino esclavo del Mesías, amados. Y vamos a aprender cosas muy nuevas sobre esto, amados. Ahora bien, les decía, amados, por lo tanto, cuando el Mashiach nos llama, amados, nosotros, amados, necesitamos hacer algo. La gente hace lo contrario, la gente hace las cosas al revés, amados, de lo que la Escritura marca. Cuando la gente o muchas personas, cuando vienen a la Escritura, cuando vienen al Mesías, más bien, perdón, la gente, amados, empieza a buscar cargos, títulos, nombramientos, amados, y cosas como esas en los caminos del Eterno. Cuando, amados, aquí Pablo, Shaul nos enseñó claramente, amados, que cuando la persona viene al Mesías, lo que tiene que buscar es ser humilde, amados, es renunciar a todo aquello que creía poseer. En otras palabras, amados, volverse esclavo del Mesías, amados. Por eso dice claramente en el libro de Corintios, el que piense saber algo, primero hágase necio para llegar a conocer al Mesías. O sea, lo primero que tiene que hacer la gente, amados, es renunciar a sus cargos, es renunciar a su estatus, es renunciar, amados, a cualquier título que posea, para poder entender lo que es ser esclavo, amados, esclavo realmente del Mesías. Por otra parte, amados, en la antigüedad, un hombre, amados, que antes era libre en la antigüedad, un hombre que en un momento era libre y después, amados, se convirtió en esclavo, o sea que pasaba un estatus de esclavo, cambiaba, amados, aquí también su nombre. Una persona, amados, aquí en la antigüedad, estamos hablando en el Imperio Romano, el imperio en donde se desarrolló Pablo, inclusive en donde nació Pablo, un hombre, amados, aquí que había sido esclavo, que era libre y que pasaba un estatus de esclavo, tenía que cambiar automáticamente su nombre, amados. ¿Para qué? Para que así, amados, ante los ojos de toda la sociedad, esa persona, amados, aquí mostrara que había cambiado su estatus de hombre libre a un esclavo, amados. Por eso se le cambiaba el nombre. En la antigüedad, los ciudadanos romanos poseían 3 nombres, no uno. Los ciudadanos romanos poseían 3 nombres. El nombre histórico de Pablo era Gaius Julius Paulus en latín. Gaius Julius Pablo en latín. Tenía 3 nombres, no solamente uno, amados. Esto era un ciudadano romano. Pero cuando una persona libre, amados, una persona libre pasaba a un estatus, amados ajín, de esclavo, tenía que cambiar, amados ajín, automáticamente su nombre también, amados. Cambiaba su nombre automáticamente. Entonces, por eso, amados, Pablo, o más bien Shaul antes, cambia también, amados, su nombre adrede cuando empieza, amados ajín, a seguir al Mesías. Y esta es la enseñanza de esta noche, amados. Ahora bien, amados, les decía,
La forma, que nosotros conocemos, amados, a veces es viceversa. La gente viene al Mesías y lo que busca no es renunciar al estatus que tenía, sino todo lo contrario, amados, aumentarlo y autonombrarse de cierta forma, ponerse títulos y cosas como esas. Cuando, amados, aquí el Mesías nos enseñó a hacer todo lo contrario. Lo primero que tenía que hacer la gente es ponerse, amados, en un estatus de esclavo, amados. Ese es el estatus que tenemos, un siervo del Mesías, y ya vimos atrás que es ser un siervo realmente, amados, en la cultura hebrea. Ahora bien, Pablo, amados, aquí cuando viene al Mesías, amados, cambia su nombre. ¿Por qué? Porque les decía, amados, esto era algo totalmente común en el Imperio Romano. Cuando una persona, repito, era libre y pasaba entonces, amados, aquí a un estatus, amados, de esclavitud, la persona, amados, de inmediato cambiaba su nombre para que ante los ojos, amados, aquí de toda la sociedad, ante los ojos de toda la sociedad, esa persona fuera visto ya en un estatus diferente, en un estatus de esclavo. Por lo tanto, amados, esa persona ya no tendría ante los ojos de la demás sociedad el mismo grado, el mismo nivel que poseía tiempo antes, amados. Pablo nos da esta enseñanza, amados, aquí con su propia vida. Él viene al Mesías y Pablo, amados, aquí no busca tomar un título rebombante. Pablo no busca tomar un título que sea mayor que otros, un título que le dé honra, que le dé honor, que le dé estatus. Pablo busca tomar, amados, el título más bajo, que es esclavo del Mesías, amados. Cuando un esclavo en el Imperio Romano, o más bien cuando una persona libre venía a ser esclava en el Imperio Romano, les repito, cambiaba su nombre y aparecía con una frase muy peculiar en el Imperio Romano, amados. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Una persona, amados, que se llamaba antes Manlio, que eran nombres romanos, por ejemplo, Manlio, pasaba a tomar un nombre despectivo cuando se convertía en esclavo en el Imperio Romano. Y tomaba, amados, aquí, por ejemplo, un título que le avergonzaba, un título menor, un título que le hacía ver ya inferior a la demás sociedad. Por ejemplo, les repito, amados, el nombre de Manlius en latín es Manlius, y entonces en latín, amados, se diría Manlius qui et longus. ¿Qué significa esto? Manlius qui et longus significa Manlio pasa a llamarse el largo. ¿Por qué? Porque los esclavos en el Imperio Romano tomaban, amados, un nombre despectivo, un nombre de burla, un nombre que, amados, a quien atribuía a algo menos, a algo degradante, por decirlo así, amados. Entonces una persona en el Imperio Romano tenía un nombre común. Cuando pasaba al estatus de esclavo, cambiaba su nombre. Y entonces, amados, aquí se añadía esta frase siempre legalmente a su nombre, qui et, y se añadía un nombre respectivo. Qui et en latín, amados, significa pasa a llamarse. O sea, una persona, para no hacerles enredado el tema, amados, una persona se llamaba de X o Z forma. Cuando se convertía en esclavo, se le agregaba la frase pasa a llamarse y el nombre despectivo. Entonces, amados, aquí la gente, amados, en este estatus ante la sociedad, les repito, tomaba un nombre degradante, un nombre humillante. Esto, amados, aquí también lo hizo Pablo. Por eso les decía, amados, aquí es muy importante entender esto, amados, porque hay mucha gente que empieza supuestamente a hebraizar todo, empieza a ponerle nombres hebreos a todo y dicen, no le digas Pablo, dile Shaul porque así es su nombre. Pues les tengo una noticia, amados, el nombre de Pablo se lo puso él mismo, se lo puso Shaul. ¿Por qué? Porque él, amados, aquí cambió su estatus a un estatus de esclavo. Pablo en griego y también en latín significa pequeño. Pablo significa pequeño. Y entonces, amados, aquí recuerden esta enseñanza. Por eso es muy importante, amados, que pongan atención, porque si no se pierden toda la riqueza de la enseñanza de la vida de Pablo y después no van a entender por qué y siguen con términos equivocados y cosas como esas, amados. Tienen que poner mucha atención, amados, a estos términos. Vamos a Hechos capítulo 13, verso 9, amados. Hechos capítulo 13, verso 9. En Hechos, amados, aquí en capítulo 13, verso 9,
es el único pasaje, amados, que nos da, amados ajín, la referencia de cómo cambia, amados ajín, del nombre de del nombre de Shaul al nombre de Pablo, amados. Cómo cambia el nombre de Shaul al nombre de Pablo. Y no se nos da aparentemente alguna explicación en específico, amados. Pero, amados ajín, vamos a ver que sí hay una explicación a esto. Y entonces, Hechos capítulo 13, amados ajín, de internet, espero que lo tengan. Hechos capítulo 13, verso 9, dice lo siguiente, amados. Entonces, Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Bueno, aquí está entonces, amados, la primera vez y la única vez en la Escritura que se nos dice que hubo un cambio. Dice Hechos 13:9. Entonces Saulo, o en hebreo sería Shaul, que también es Pablo, lleno del Espíritu, hizo esto y el otro. Bueno, esta es la única explicación que se nos da de un cambio de nombre, amados. Pero ¿qué secreto hay, amados, en este pasaje tan cortito? Hay el siguiente secreto, amados. Les repito, amados, hace un momento les dije que cuando un ciudadano o sino una persona libre en el Imperio Romano pasaba a ser esclavo, cuando una persona libre en el Imperio Romano, repito, pasaba a ser esclavo, se le añadía una frase a su nombre, y esto era Manlio. Les di el ejemplo de Manlio, que pasa a llamarse, y un nombre despectivo. Ponían el nombre del ciudadano antes romano, y de inmediato, amados, aquí se le agregaba que pasa a llamarse fulanito de tal, o sea, que pasa a llamarse y un nombre despectivo, amados. En esta frase, amados, aquí de Hechos, aparece esto, amados. En griego aparece la frase Saulos Hokai Paulos. Saulos Hokai Paulos, que significa Saulo viene a llamarse también Paulo, o Saulo pasa a llamarse Pablo. Y esta frase, como vimos, amados, es la frase que se le daba a todo aquel que en el Imperio Romano pasaba un estatus de esclavo, amados. Entonces esta frase, amados, no está por casualidad en la bendita palabra del Eterno. Esta frase no está por casualidad en la palabra del Eterno. Esta frase, amados, aquí encierra, amados, aquí la enseñanza del nombre de Pablo, del cambio de nombre de Pablo, amados. Saulos Hokai Paulos. Saulo pasa a llamarse Paulo, que significa pequeño, amados. Este es una frase típica en el Imperio Romano para referirse a una persona que ha perdido su libertad y comienza a ser desde ese momento, amados, un esclavo, amados. Y esta frase en griego que aparece aquí es la misma en su equivalencia a la frase en latín que les comenté hace un momento, amados. La palabra Hokai en el latín es quiet, que significa pasa a llamarse, que es la frase que aparecía siempre, amados, cuando un hombre adquiría el estatus de esclavo. En otras palabras, amados, este pasaje de Hechos, capítulo 13, amados, aquí, este pasaje de Hechos nos habla, amados, de que el cambio de nombre de Shaul en hebreo a Pablo en griego significa, amados, un cambio de estatus en Pablo. Nos dice que Pablo desde ese momento era un esclavo. ¿Era un esclavo de quién? ¿Un esclavo de los hombres? Por supuesto que no, amados. Un esclavo del Mesías. Y desde ese momento, amados, tú no vas a encontrar ni una sola cita en la Escritura, en sus cartas, en la carta de los discípulos, en la cual se le vuelva a decir Shaul a este hombre, amados. Nunca. Todo lo demás, todas las demás cartas y por él mismo se autonombra Pablo o Paulos en griego, que significa pequeño, que es un nombre de esclavo. En otras palabras, amados, el nombre hebreo, el nombre de un hombre libre era Shaul. El nombre de esclavo es Pablo.
Paulos, amados. Por eso les decía, amados, si nosotros empezamos a meter términos hebreos por aquí y por allá sin entender, vamos a quitarle totalmente, amados, aquí la enseñanza que el Eterno nos está dando, amados. No porque el hebreo no sea el original, no porque el hebreo no sea importante, sino porque el Eterno quiso enseñarnos, amados, también importantes enseñanzas en los originales griegos. Entonces no es cambiar todo, amados, aquí locamente y perder toda la esencia de lo que nos está enseñando el Eterno. Es entender por qué existe cada nombre y cada palabra en la bendita Escritura, amados. Ahora bien, además de esto, amados, aquí el nombre Paulus en griego, como ya les había comentado, es un juego de palabras, amados, que se deriva de doulos en griego, que significa también esclavo. O sea, Paulus en griego viene de doulos en griego, que significa también esclavo. A fin de cuentas es un juego de palabras. En resumen, amados, por cualquier vía, lo que el Eterno nos está diciendo en el cambio de nombre es que Pablo, amados, había cambiado su estatus de hombre libre a un hombre esclavo, amados. Por eso, desde ese momento en adelante, amados, Pablo mismo se dice Pablo, siervo del Mesías. Y en Romanos capítulo 1, verso 1, en griego dice así, Paulos, Daulos, y ya dice el nombre del Mesías. Paulus, Daulos, o sea, Pablo, esclavo. Y es un juego de palabras, amados. En griego es un juego de palabras. Por eso repito, amados, no es que cambiemos todo el idioma y que digamos que todo está mal. Hay un porqué de cada palabra y hay un porqué, inclusive por el Eterno permitió que muchas cartas se preservaran en griego, amados. Entonces, en griego los nombres son un juego de palabras. Paulos y Daulos, que significa esclavo, amados. En otras palabras, Pablo perdía su libertad, es un decir, y desde ese momento, amados, se consideraba un hombre, amados, aquí, esclavo del Mesías. Ahora bien, seguimos adelante, amados, con el tema. Entonces, Pablo nos enseña esto tan importante, amados, que él había dejado su estatus, sus títulos, sus honores, para convertirse solamente ¿en qué? En un esclavo, amados, en un esclavo del Mesías. Ahora bien, ¿qué es un esclavo, amados? ¿Qué es un esclavo del Mesías? Un esclavo del Mesías, amados, es alguien que no se guía por sus pensamientos, sino por los pensamientos de Elohim. Un esclavo del Mesías no se va a guiar por sus propios pensamientos, no va a poner sus pensamientos en primer plano, sino va a poner los pensamientos de Elohim. Un esclavo es alguien que se guía por las ordenanzas del Eterno, no por sus propios deseos. Un esclavo se está guiando por las ordenanzas del Eterno, no por sus propios deseos. Un esclavo, amados, a quien hace la voluntad del Eterno, no su propia voluntad, amados. Un esclavo entonces hace la voluntad de Elohim, no está haciendo su propia voluntad. Si la persona hace, amados, aquí su propia voluntad, esa persona está en un estatus diferente. Esa persona no es un esclavo del Mesías. Y ahí, por supuesto, amados, existe un grave problema, porque la persona no es esclava del Mesías, es esclava de sus propias concupiscencias, es esclava de sus propios deseos, es esclava de las personas, es esclava, inclusive Elohim no lo quiera, del mismo Hasatán, del mismo enemigo, pero no es un esclavo del Mesías. Y nosotros, amados, fuimos llamados a esto, a ser esclavos del Mesías, no esclavos de nuestros propios deseos, no esclavos de nuestros propios pensamientos, no esclavos de un hombre, no esclavos de no sé qué, amados. Fuimos llamados a ser esclavos del Mesías. Y vamos entonces, amados, a primera de Pedro, a la primera carta de Pedro, amados, para que veamos que esto es así, amados. Primera carta de Pedro, amados, para que veamos a qué estatus y cómo el Eterno, amados, aquí nos está mirando, y cómo el Eterno, amados, quiere que nosotros seamos, amados. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 15, amados. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 15, amados, aquí. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 15, amados. Y entonces, amados, aquí les decía, amados, nosotros tenemos este mismo compromiso con el Elohim de toda la tierra. Fuimos llamados a ser esclavos, amados, esclavos de Él, amados. Y repito, amados, como lo vimos arriba, un esclavo no es dueño de su tiempo. Un esclavo
Esto no lo digo, amados, para ser esclavos, por supuesto, de una congregación o cosas como esas. Me refiero, amados, que hay tiempos que el Eterno determinó. El esclavo del Mesías, amados, guarda esos tiempos, porque el tiempo no le pertenece. El tiempo es de Elohim y Él lo sabe. Él sabe que no es dueño de su tiempo. Amados, dice también Salomón en Eclesiastés, el hombre, amados, no es dueño de su camino. Y también el hombre no puede dirigir sus propios pasos. El único dueño de todo es el Eterno, amados. Y dice Primera de Pedro capítulo 2, verso 15 y 16, amados. Primera de Pedro capítulo 2, verso 15 y 16, dice de la siguiente forma: porque esta es la voluntad de Elohim, que haciendo bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como esclavos de Elohim. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como esclavos. ¿Recuerdan? La palabra no es siervos, sino esclavos, sino como esclavos de Elohim. Entonces, amados, este pasaje nos deja ver claramente, amados, la idea que venimos platicando hasta ahora. Un esclavo del Eterno, amados, es aquel que está guardando sus ordenanzas. Un esclavo del Eterno, amados, es aquel que está viviendo como el Mesías quiere. Un esclavo del Eterno es aquel, amados, aquí que está buscando lo que Elohim quiere que la persona busque. Un esclavo no está haciendo su propia voluntad. Un esclavo no está haciendo lo que él quiere. Un esclavo está haciendo la voluntad del Creador. Ese es un esclavo, amados. Un esclavo del Mesías. Un esclavo de Elohim, amados. De lo contrario, amados, nosotros, amados, estamos fuera de la voluntad de Elohim, fuera de sus planes, amados, fuera de todo, amados, aquí en lo que el Eterno, amados, aquí quiere para nuestra vida. Repito, amados, el pensamiento más común, amados, el pensamiento más común que existe entre las personas, amados, aquí, que vienen a los pies del Mesías, es pensar que vienen a hacer su voluntad, vienen a hacer lo que quieren, amados, vienen a ser libres supuestamente, pero libres para hacer lo malo, para hacer su propia voluntad. Por eso la gente está haciendo lo que quiere, amados. Les repito, no quiere una autoridad sobre ella la persona, no quiere una autoridad a cual someterse, no quiere nada de eso, amados. Quiere vivir en su propia voluntad, quiere vivir en anarquía, porque la anarquía es vivir sin ley, sin leyes, sin ordenanzas, amados. Y eso nunca lo mandó el Eterno, amados. Ahora bien les decía, amados, nosotros fuimos llamados a ser siervos, esclavos del Mesías. Un esclavo, amados, aquí, que no tiene, amados, aquí, es un decir, voz ni voto en el Eterno, sino simplemente someterse a lo que el Eterno manda en sus benditas leyes. Eso es lo que nos dejó el Eterno. Vamos a ver una última cita esta noche, amados. Romanos capítulo 6, verso 18 al 22. Romanos capítulo 6, verso 18 al 22. Amados de internet, espero que se esté escuchando bien el audio en esta noche, amados, para que ustedes puedan, amados, entender también el tema, amados. Entonces, amados, en Romanos capítulo 6 se nos enseña, amados, aquí también esta importante enseñanza, amados, de que nosotros somos llamados a esto, a ser esclavos. Recuerda, no siervos, esclavos del Mesías, amados. Y por lo tanto, amados, un esclavo, repito, amados, pierde todos sus derechos, amados, no para someterse a un hombre, repito, amados, porque muchas congregaciones someten a las personas a sus propios reglamentos. Nosotros no fuimos llamados para someternos a la esclavitud de un hombre, de una persona, de una congregación, sino al Mesías, bendito sea por siempre, al Mesías. Somos siervos, esclavos del Mesías. Y en Romanos capítulo 6, verso 18 al 22, dice lo siguiente, amados, aquí: y libertados del pecado, venís a ser siervos, esclavos de la justicia. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Y nos brincamos al verso 22, amados, nos saltamos al verso 22, dice: mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos esclavos de Dios, de Elohim, tienen por fruto la santificación y como fin la vida eterna, amados. Aquí está, amados. Ahora pues que han sido libertados del pecado y hechos esclavos de Elohim, tienen por su fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces aquí está, amados.
Vemos un punto muy importante, que nosotros, amados, aquí tenemos como fruto la vida eterna, siempre y cuando, amados, nosotros tengamos también ese estatus de esclavos del Mesías, de siervos del Mesías, amados, un siervo de la justicia, amados. En otras palabras, un siervo de la Torá, un esclavo de la Torá, amados. Entonces, por eso, amados, si la persona no es sierva, no es esclavo de la justicia, sigue siendo esclavo del pecado, amados. Sigue siendo esclavo del mundo, sigue siendo esclavo de sus propios deseos, sigue siendo esclavo de todo, excepto esclavo del Mesías. ¿Para qué es este tema, amados? Para que nosotros seamos esclavos del Mesías, siervos de la justicia, esclavos de la justicia, amados, y no esclavos del pecado, amados. ¿Por qué la gente no guarda Shabbat? ¿Por qué la gente no guarda las fiestas? ¿Por qué la gente, amados, no se congrega? Porque la gente sigue siendo esclavo de sus deseos, esclavo de sus pecados, esclavo de las personas, esclavo de todo mundo, amados. Yo te lo dije un día, amados, y lo digo sin ofender. Yo lo digo para mi propia vida, porque eso fue, amados, aquí en una exhortación del Eterno mismo. Yo, amados, aquí trabajaba por mi propia cuenta. Yo tenía un trabajo por mi propia cuenta, amados, aquí. Pero yo quería trabajar, amados, aquí bajo, ¿cómo decirlo? Bajo otro estatus, amados. Yo quería trabajar, amados, bajo una empresa con un sueldo fijo y todas esas cosas, amados, trabajando bajo una empresa. Y esos días que yo mismo estaba pensando eso, amados, yo, amados, aquí tuve un sueño en el cual, amados, escuchaba claramente, amados, una voz, no me guío por eso, pero sí escuché una voz que me decía: si tú haces eso, tú vas a regresar a una esclavitud de la cual yo ya te liberté. Y entonces entendí, amados, que también ese es un tipo de esclavitud. El estar, amados, aquí bajo siempre dominio de un patrón es un estatus de esclavo, pero no un esclavo del Mesías, sino un esclavo, amados, del trabajo, un esclavo del hombre, un esclavo de otras cosas y no un esclavo del Mesías. Yo quiero ser un esclavo del Mesías y necesitamos serlo, amados, y por supuesto que podemos serlo. Por supuesto, amados, para mí en lo espiritual no existe, amados, el no puedo, existe el no quiero. En lo espiritual existe el no quiero, no existe el no puedo. Si yo quiero, puedo guardar Shabbat, si yo quiero, y el Eterno me va a ayudar. Si yo quiero, puedo guardar las fiestas, si yo quiero. Si yo quiero, puedo guardar los mandamientos, si yo quiero. Si yo quiero, puedo guardar la justicia y la Beta Torá, si yo quiero, amados. Y yo quiero eso. Yo quiero, amados, ser esclavo del Mesías. Yo quiero un título de esclavo del Mesías, no un título de esta tierra, no un estatus en esta tierra. Yo quiero un estatus del cielo, y el estatus del cielo es un estatus de esclavo, un estatus de eso, amados, de siervo. Entonces, amados, este tema es para eso, amados, para que tú te vuelvas un siervo del Mesías. Repito, no existe el no puedo, existe simplemente el no quiero. Si alguien no quiere hacer algo en los caminos del Eterno, no lo va a lograr, y siempre habrá un obstáculo para hacerlo, siempre habrá un impedimento para hacerlo, amados, siempre habrá algo para no hacerlo, siempre va a haber impedimentos. Pero cuando la persona se decide de todo corazón, de toda su alma, a hacer algo para el Eterno, lo va a hacer, amados, y adorar al Eterno, amados, y por primera vez probará la verdadera libertad que Yeshua vino a darle a través de su muerte en la cruz, amados. Así que el Eterno te liberta, amados. Créame, es la oración de todo mi corazón. El Eterno te liberte. El Eterno te dé realmente la libertad que Él vino a ofrecer. Que tú seas siervo de la justicia y no siervo de los hombres, no siervo de este mundo, no siervo de esta tierra. Que seas siervo de Elohim y no siervo de este mundo, de estos hombres y de todo lo que posee esta tierra, del pecado. Que seas siervo de la justicia, y por lo tanto también heredes la vida eterna. Que Elohim te guíe, que Elohim te bendiga y que Elohim te lleve a guardar un excelente día de Pesaj. Amén, amados. Pongámonos de pie para dar gracias al Elohim de Israel, amados.